A finales del siglo XIX, en Colombia, se da la época de la colonia a la independencia. En esta época se presentan los movimientos literarios del neoclasicismo, el romanticismo y el modernismo. Con la Revolución Francesa, que se da en 1789-1848, siglo de las luces, con ideales de libertad, igualdad y fraternidad, a partir de esta ilustración surge el neoclasicismo, que llega a América en el siglo XIX con ayuda de los criollos. Por medio de la literatura se exalta a los héroes, no solo colombianos, sino europeos. El neoclasicismo aspiraba al predominio de la razón sobre el sentimiento, exaltó los ideales del pueblo, rescató los valores tradicionales. Destacando características como belleza fría y sin alma, se manifestó la poesía neoclásica y la poesía gauchesca. Se utilizó la sátira y la burla, prerrevolucionaria, identificadas en prosa y verso. Renace la fábula, el epígrame y otras composiciones, poesía patriótica, odas, himnos heroicos. Es así como a finales del siglo XIX y en la segunda década del siglo XX se da el romanticismo en Colombia. Influenciado por ideales liberales franceses y como respuesta a las tradiciones de la época, los poetas en el romanticismo saben interpretar el paisaje nacional y traducen el alma nacional. Promovían la emancipación de los individuos. Los temas eran el paisaje, el nacionalismo, la vida, la muerte, la nostalgia, la soledad. Sus características representaban la conciencia de sí, la naturaleza, la patria, las emociones, el amor, la tristeza, el dolor, el mundo interior, la fe y la muerte. Se da también el modernismo entre 1880 y 1890, el cual nace en Chile a través de un gran escritor llamado Rubén Darío. Es el primer movimiento que nace en América y llega a Colombia en 1920, donde la cultura era apreciada solo para quien podía poseerla. En cuanto a literatura, hubo una profesionalización del escritor y el poeta asume su oficio. La literatura se convierte en algo personal. El siglo XX significa para Colombia la consolidación internacional de su literatura modernista y el desprendimiento del género de sus lastres románticos costumbristas, para encaminarse definitivamente hacia la modernidad. La novela del escritor José Eustacio Rivera, La Vorágine, es el surgimiento de una tradición de novela de la violencia y la evolución de la novela como máxima creación narrativa. José Asunción Silva hace su aporte en la narrativa con su obra de Sobremesa. El modernismo se caracteriza por una amplia exploración de la libertad creadora. Predominan los temas exóticos y los símbolos de la antigüedad. Hay un sentido aristocrático del arte y un rechazo de la vulgaridad. El interés por la cosmopolita y por otras culturas. Primera parte, capítulo 1. Antes que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Nada supe de los deliquios embriagadores, ni de la confidencia sentimental, ni de la zozobra de las miradas cobardes. Más que el enamorado, siempre fui el dominador cuyos labios no conocieron la súplica. Con todo, ambicionaba el don divino del amor ideal, que me encendiera espiritualmente,
para que mi alma destellara en mi cuerpo como la llama sobre el leño que la alimenta. Cuando los ojos de Alicia me trajeron la desventura, había renunciado ya a la esperanza de sentir un afecto puro. En vano mis brazos, tediosos de libertad, se tendieron ante muchas mujeres, implorando para ellos una cadena. Nadie adivinaba mi ensueño. Seguía el silencio en mi corazón. Alicia fue un amorío fácil, se me entregó sin vacilaciones, esperanzada en el amor que buscaba en mí. Ni siquiera pensó casarse conmigo en aquellos días en que sus parientes fraguaron la conspiración de su matrimonio, patrocinados por el cura y resueltos a someterme por la fuerza. Ella me denunció los planes arteros. Yo moriré sola, me decía. Mi desgracia se opone a tu porvenir. Luego, cuando la arrojaron del seno de su familia y el juez le declaró a mi abogado que me hundiría en la cárcel, le dije una noche, en su escondite, resueltamente: ¿cómo podría desampararte? Huyamos, toma mi suerte, pero dame el amor. Y huimos. En la literatura del modernismo colombiano se puede evidenciar una literatura como evasión, marginamiento de lo cotidiano. El poeta, un elegido. Los modernistas se autoconsideran como seres superiores, torres de Dios. Arte por el arte. La literatura es el resultado del libre juego de la fantasía. Arte de oposiciones, evasión de la realidad versus interés por temas religiosos, emoción versus cotidianidad. Esta literatura modernista se desarrolla en una época de conflictos e inequidades sociales. Por lo tanto, sus autores buscaban evadir esas realidades a través de la construcción de historias en otros tiempos y lugares. Esta característica es visible en este fragmento del poema El Hermafrodita de Eduardo Castillo. Monstruo exquisito y sobrehumano, de sangre azul y gracia insigne, nació en los cielos superiores de los arquetipos sutiles.